Hola, ¿cómo están amigos? Qué alegría poder estar una vez más en este programa de Me Gustaría Saber. Estamos muy contentos con las preguntas que tenemos el día de hoy. Unas preguntas fascinantes, muy bíblicas, muy teológicas para los que les gusta la profundización bíblica. Y pues, ¿qué más? Estar en compañía acá del pastor Esteban Bor, quien ya tiene bastante recorrido en la enseñanza de la palabra del Señor. Así que es un privilegio tenerlo acá con nosotros. Pastor Bor, presidente, fundador y también orador asociado de Zoom TV. Bueno, estoy muy contento de estar en este programa, uno de mis favoritos de todos los programas que hacemos acá. Gracias por la invitación. Amén. Es un placer para nosotros tenerlo. Y yo soy Daniel Miranda, también orador asociado de Zoom TV Latino. Antes de comenzar con la pregunta, yo creo que esta pregunta se nos va a llevar todo el programa. Queremos recordarles que usted, si desea participar de nuestro programa enviando sus preguntas, hágalo a través de la siguiente dirección de correo electrónico: tv@zoomtv.org. Una vez más, tv@zoomtv.org. Les animamos que si ya su pregunta ha sido respondida en programas previos, pues que vaya y de nuevo escuche el programa. Si quizá hay algún aspecto que no fue respondido, pues puede escribirnos y nosotros con mucho gusto le responderemos. Si no le respondemos pronto, tengan paciencia con nosotros, pues tenemos una pila grande de muchas preguntas. Bien, Pastor Esteban Bor, ¿por qué no nos dirige en oración antes de comenzar? Oremos. Padre Celestial, nunca debemos abrir tu santa palabra sin implorar la presencia de tu Espíritu Santo. Amén. Porque solo el que inspiró la Biblia puede explicarla. Te rogamos, por lo tanto, que te hagas presente por medio del ministerio de tu Santo Espíritu. Amén. Danos mentes claras, palabras claras, y bendice a todos los que están sintonizando el programa, que el programa sea una bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, en el programa anterior, el hermano Daniel nos había hecho una pregunta en cuanto al altar del incienso, porque el altar del incienso no lo menciona Pablo en el lugar santo, sino en el lugar santísimo. Y respondimos la pregunta, pero hubo una cita que el pastor Bor no alcanzó a leer que quería compartir y prometió que la iba a compartir en este programa. Así que adelante, pastor. Bueno, el sumo sacerdote oficiaba enfrente del altar del incienso. Jesús intercedió en el lugar santo hasta 1844, sigue intercediendo después de eso. Ahora, aquí viene esta cita del libro Hijos e Hijas de Dios, página 24. Cristo se ha comprometido a ser nuestro sustituto y seguridad, y no rechaza a nadie. Hay un fondo inagotable de obediencia perfecta que surge de su obediencia. Es decir, en el banco del cielo hay un capital sin límites. Sigue diciendo, en el cielo sus méritos, abnegación y sacrificio propio se atesoran como incienso que se ofrece juntamente con las oraciones de su pueblo. Cuando las sinceras y humildes oraciones de los pecadores ascienden al trono de Dios, Cristo mezcla con ellas los méritos de su propia vida de perfecta obediencia. Nuestras oraciones resultan fragantes gracias a este incienso. Cristo se ha comprometido a interceder en nuestro favor y el Padre siempre oye al Hijo. Amén. Y necesitamos recordar que el Padre y el Hijo estaban en el lugar santo hasta 1844 y luego se movieron al lugar santísimo los dos en 1844, como dice Daniel capítulo 7. Así que lo importante no es la geografía. Lo importante es la teología que está detrás de este asunto del altar de incienso, la intercesión de Cristo. Amén. Muchas gracias, pastor, por compartir esa hermosa cita. Ok, la pregunta que tenemos para este programa, con la que vamos a comenzar, que quizás se nos vaya todo el programa, es sobre el cuerno pequeño que surge de Grecia dividida.
cuando Grecia se dividió en 4, dice, ahora vamos a leer los pasajes, dice que salió un cuerno pequeño. Esta pregunta nos la hace el hermano Luis González, nos escribe desde Calabozo, Edo, Guárico, en Venezuela. ¿El cuerno pequeño que emerge de la Grecia desintegrada es espiritual o no? Gracias. Bueno, primero quiero decir al hermano Luis González que varias veces cuando viví en Venezuela visité Calabozo, en el estado Guárico, en el llano venezolano, tierra caliente, literalmente hablando. Así que muchos saludos a Luis, si estás viendo el programa ahora, te saludo muy cordialmente. Capital de Guárico, San Juan de los Morros, también estuve muchas veces allí. Pero la pregunta es muy importante, pero para contestarla creo que sería bueno, pastor, si pudiera repasar los versículos primeros del capítulo 8 de Daniel. Muy bien. Para que tengamos el contexto de las 2 bestias que se mencionan allí, luego los cuernos, el cuerno grande y luego los 4 cuernos pequeños. Muy bien, Daniel 8 es una profecía que repite y amplía 2 profecías previas que ya Daniel había dado. La primera en Daniel 2, que vemos la estatua con los diferentes metales. Daniel 7 vemos bestias inmundas, bestias terribles con algunas características peculiares. Y vemos 4 reinos consecutivos: Babilonia, Medo, Persia, Grecia y Roma. Ahora, esta es diferente por algunas razones. Primero, aquí ya no se menciona Babilonia, sino que comienza con Medo, Persia, con el símbolo de un carnero. Es interesante que las bestias que se utilizan aquí en Daniel 8 ya no son bestias inmundas, sino que son animales que se usaban en el santuario. Hay una simbología del santuario: carnero, macho cabrío, cuerno continuo, 2300 tardes y mañanas. Así que Daniel 8 está saturado con terminología del santuario. Así que la primera parte del capítulo nos habla de la visión, la segunda parte es la interpretación a la visión. El mismo capítulo interpreta estos símbolos. Por ejemplo, el primer carnero, nos dice el versículo 20 claramente que ese carnero es Media y Persia. Luego vemos un macho cabrío. Este macho cabrío dice que viene con tanta velocidad que no toca el suelo. Y nos dice de nuevo el versículo 21 que ese macho cabrío es Grecia. Pero luego nos dice que ese macho cabrío tenía un cuerno. Y entendemos que ese cuerno es Alejandro el Grande. Cuerno notable. Un cuerno notable. Pero que cuando ese cuerno se quiebra, 4 cuernos salen de ese cuerno, ¿ok? A los 4 vientos de la tierra. Y ahí llegamos entonces al símbolo del cuerno pequeño, porque en el versículo 9 nos dice que de uno de ellos, y hay una controversia entre si es los vientos o los cuernos, uno de ellos sale un cuerno pequeño que creció mucho hacia el suroriente y la tierra gloriosa. Entonces, ese es el contexto. Tenemos el carnero, Medo Persia, tenemos el macho cabrío, que es Grecia, tenemos el cuerno notable, que es el primer rey de Grecia, bueno, en este caso Alejandro, y luego tenemos 4 cuernos, que hemos entendido que fue la división de Grecia en los 4 generales de Alejandro, pero yo sé que usted tiene unos detalles históricos muy interesantes en cuanto a esos 4 cuernos para entender cuál es ese cuerno pequeño. Sí, en realidad los 4 cuernos sí representan en cierto sentido los generales, pero los generales llegaron a dominar sobre esas naciones, así que correcto. No se enfoca solo en el general, sino en el territorio sobre el cual gobierna. Tradicionalmente, pues, se ha pensado que los 4 generales eran Casandro, Seleuco, Lisímaco y Ptolomeo. Los historiadores en años recientes han concluido que hay que hacerle un poco de fine tuning a eso, un poquito de afinamiento a ese asunto. Yo escribí hace algunos años un material sobre cada capítulo de Daniel. Es decir, tengo como unas 32 páginas que escribí sobre Daniel 8. Lamentablemente ese material no está en español, está en inglés. Está en un material que está disponible en inglés. Así que
Si el hermano Luis es capaz de leer inglés, les recomiendo que lo consiga. Y si no lee inglés, consígase a alguien que lee inglés, porque es un material valioso. Allí yo presento cómo los 4 reinos son los Ptolomeos, que es Egipto, los Antigónidos, que es Macedonia, los Seleucidas, que gobernaron en el imperio persa en Asia, y luego el que casi nunca aparece en las listas, sino recientemente, está el reino de Pérgamo, que en el año 133 fue dado al imperio romano por Atalo II. Los historiadores escriben que la cultura y la religión de Roma viene de Pérgamo, y uno necesita seguir la trayectoria anterior a esto también, porque cuando los persas tomaron el gobierno del imperio medo-persa, de Babilonia, del reino de Babilonia, sí. En Babilonia, en Medo-Persia, habían sacerdotes paganos de Babilonia allí viviendo. Y tenían una religión politeísta. Y el rey Darío I los expulsó. Y ellos fueron a parar a Pérgamo. Luego, más adelante, el rey Jerjes, que es el Asuero de la Biblia, habían quedado algunos de esos sacerdotes politeístas, nuevamente los masacró y luego fueron a parar otra vez en Pérgamo. Y la historia demuestra en los libros escritos por Franz Cumont, un teólogo católico, pero él demuestra cómo la religión del sol penetró a Roma desde Pérgamo. Múltiples libros escribió documentando cómo las tropas romanas adoptaron a Mitra como su dios, patrón, y eso vino de los sacerdotes babilonios que se habían acomodado allí en Pérgamo. Así que de esa manera se transfirió la religión a Pérgamo, la religión de Babilonia a Pérgamo, y luego entonces a través de Pérgamo la religión y la cultura penetró a Roma. O sea que es de Babilonia, de los babilonios que estaban en Medo-Persia, Pérgamo, y de Pérgamo al Imperio Romano. Y no es coincidencia que también Roma, quien se le llama Babilonia en 1 Pedro 5:13, también transfirió a la iglesia apóstata, a Roma papal, a través de Pérgamo, la religión falsa del dios Sol, a través de Constantino, la iglesia de Pérgamo, en el libro de Apocalipsis. Así que hay una cadena completa entre Babilonia antigua, Pérgamo, Roma, y luego Roma, Pérgamo, Roma papal. La religión se transfirió hasta Roma papal, y luego de Roma papal al protestantismo apóstata, el domingo y otras cosas. Muy interesante, pastor, esa observación, porque de hecho no nos habíamos puesto de acuerdo, pero mientras lo escuchaba, cuando yo preparé un material para una clase, la clase que daba de Daniel y Apocalipsis, cuando llegué a Pérgamo, en las 7 iglesias, pues encontré ese detalle que no sabía. Comencé a investigar un poco en la historia y algunas notas que tenía, y Pérgamo, efectivamente, Pérgamo fue como el puente entre la Babilonia antigua y la Babilonia moderna, ahora reflejada en el Imperio Romano. Y qué interesante que en las 7 iglesias de Apocalipsis, Pérgamo es la iglesia comprometedora. Es la iglesia que mezcla la verdad con el error, es la iglesia que da inicio a la iglesia apóstata, la iglesia papal. Exactamente. Así que en realidad el reino de donde sale el cuerno pequeño, que representa, en primera instancia representa el Imperio Romano, porque en realidad Roma tenía una doble fase. La primera fase es Roma pagana. Así es. La segunda fase es Roma papal. Roma papal es una continuación, en cierto sentido, de Roma pagana. Así que el cuerno pequeño
representa Roma pagana, porque en Daniel 8 primero avanza geográficamente y luego está Roma papal, que es una continuación de Roma pagana, así que el cuerno pequeño representa las dos Romas. La Roma que se extiende geográficamente primero y luego se extiende hasta el santuario y el príncipe del santuario en el cielo. Correcto, y eso está en armonía con los símbolos que siempre vemos de Roma, por ejemplo en Daniel 2, el hierro es tanto Roma pagana y luego transiciona a Roma papal. Vemos que la cuarta bestia de Daniel 7, esa cuarta bestia es tanto Roma pagana, Roma papal, solo que en la fase papal le sale un cuerno pequeño. Exacto. Pero es la misma bestia romana. Así que igual Daniel 8 vemos que el cuerno pequeño es tanto Roma pagana como Roma papal. En Daniel 11 vemos que el rey del norte se le aplica en un momento a Roma pagana, pero luego también se le aplica a Roma papal. Y en 2 Tesalonicenses 2 hay un poder que detiene al anticristo que quiere manifestarse. Y ese poder que detiene es el imperio romano. Correcto. Pero cuando el imperio romano es quitado de en medio, entonces continúa Roma, pero con Roma papal. Correcto. Y en Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 1 y 2, dice que el dragón, que representa a Satanás, pero Satanás obrando a través de Roma pagana, le dio a la bestia, que representa el papado, su trono, poder y gran autoridad. Así que hay una conexión en las profecías de Roma pagana con Roma papal. Es una misma Roma en realidad, pero el papado hereda de la Roma antigua su religión y su cultura también. Así que el reino, en realidad lo que está diciendo Daniel 8 es que el imperio griego se dividió en 4 reinos, que ya mencioné. Y de uno de los reinos que estaban a los 4 vientos, se levantó el cuerno pequeño. Y la evidencia histórica indica de que en realidad Pérgamo fue el lugar clave, fue la conexión, podríamos decir, entre Babilonia y Roma. Pérgamo, a donde huyeron los sacerdotes politeístas de la religión de Babilonia. Muy interesante. Creo que en síntesis se ha explicado cuál es ese cuerno pequeño, entonces sería muy bueno pronto tener ese material que usted escribió en español. Ojalá podamos tenerlo, no sé si mi esposa tenga el tiempo de traducirlo, pero nos encantaría que ese material pueda también estar en español. Bueno, ahora Kelly, tu esposa, está traduciendo el manual que vamos a usar en la escuela Ancla. Es un proyecto muy grande porque tiene más de 200 páginas, casi 300 páginas, creo yo. Y he estado trabajando con eso varias semanas. Es una excelente traductora, pero es una sola persona. He visitado varios sitios donde viene uno y me dice, pastor, yo le ayudo a traducir lo que usted quiera, pero lamentablemente después se olvidan que ofrecieron sus servicios, o en algunos casos ofrecen los servicios y la traducción, porque les doy una muestra para que traduzcan, la traducción no es muy correcta, así que podríamos usar muchos buenos traductores para producir el material, porque tengo más de 15,000 páginas de material en los manuales que he escrito y la mayoría de ellos están en inglés. Sí. Bueno, vamos a necesitar más traductores. Amén. Bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, no tenemos el nombre, pero parece ser que es una persona que ama a las mascotas. Dice, amo a los perros. Y nos dice, hola pastor, ¿cómo está? Como adventista del séptimo día, siempre he creído que los suicidas no van al cielo, pero hoy, escuchando y debatiendo con un pastor no adventista, descubrí que la palabra suicidio no aparece en la Biblia. Alguien me indicó leer Apocalipsis 22:15, pero ahí habla sobre homicidio. Hasta donde yo sé, homicidio y suicidio tienen significados diferentes. Por tanto, no pude comprobarle a esta persona que la Biblia habla específicamente del suicidio. Favor, pastor, me gustaría mucho hablar de este tema en su programa. Gracias y bendiciones. Vamos a leer primero Apocalipsis 22:15
que es el texto que menciona esta persona, cuyo nombre no tenemos directo. Bueno, sí, dice Jenny Estrada en el Jenny correo, Estrada, sí, dice en el correo correo electrónico. Tienes razón. Pero quién sabe si esa sea la persona que está haciendo la pregunta o le está sirviendo como intermediaria. Pero dice en Apocalipsis 22:15, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Ahora, la pregunta clave es en cuanto al suicidio. Si la persona que se suicida, ¿hay alguna esperanza de salvación para una persona que se suicida? Esa es una pregunta que me han hecho muchas veces. Es algo trágico cuando alguien se suicida. Correcto. Un hijo, una hija, padres, es algo terrible. ¿Qué podríamos decir? ¿Hay alguna esperanza para una persona que se suicida? Pues es bien difícil. En realidad la respuesta para mí es fácil, pero es una respuesta difícil. En especial para aquellos que han perdido algún ser querido debido a esto. Primero, quiero partir diciendo que es cierto, al menos hasta donde yo recuerde, que la palabra suicidio como tal no aparece en la Biblia. Pero no quiere decir que la Biblia no hable al respecto, porque tenemos ejemplos como Saúl, como Ahitofel, como Judas, que fueron personas que se quitaron la vida. Qué interesante que estas personas que se quitaron la vida, estos tres que mencioné, no estaban en su mejor momento espiritual o relación con el Señor. Estaban en rebeldía con Dios. Ahora, el hecho de que la palabra no aparezca no significa que la Biblia no habla de ella. La Biblia habla en principio de muchas cosas. Hay cosas hoy que tenemos nuevos términos, como por ejemplo pedofilia. La Biblia no menciona la palabra pedofilia, pero en principio está implícito en el séptimo mandamiento. Al igual, la Biblia no menciona la palabra suicidio, pero está implícita en el sexto mandamiento, donde dice no matarás. Pues suicidio es quitarse la vida, y quitarse la vida es una violación del sexto mandamiento. Entonces, pues la persona que ha cometido ese acto, ¿qué tiempo, qué oportunidad tiene de arrepentirse después de cometerlo? Ahora, yo estoy de acuerdo que suicidarse es una violación del mandamiento no matarás. Porque no dice no matarás a otros. El mandamiento no dice no matarás a otros. Dice no matarás. Pero por el otro lado, Dios toma en cuenta la herencia que la persona recibe. Hay personas que reciben una herencia donde genéticamente o químicamente sufren de severa depresión. Sí. Yo no estoy dispuesto de decir que todos los suicidas se van a perder. Yo sencillamente dejo eso en las manos de Dios. Amén. Porque Dios conoce todas las circunstancias, dónde nació la persona, qué educación tuvo, dónde creció. Dios toma en cuenta todas esas circunstancias en lo que espera del ser humano. Así que eso es un asunto donde yo lo dejo en manos de Dios. Ahora, lo difícil es oficiar un funeral de una persona que se suicidó. Wow. Eso es bien difícil. Lo único que uno puede hacer en realidad es animar a la familia que están vivos, ¿verdad? A permanecer fieles al Señor. Amén. Y hablar de la resurrección, etcétera. No decir, porque muchas veces decimos, bueno, vamos a ver otra vez el hermano en la resurrección o la segunda venida. Nosotros no sabemos que está en el corazón. No podemos mandar a la persona al cielo antes de que vaya al cielo, porque todas las circunstancias están en las manos de Dios. Así que cuando la gente me pregunta en cuanto al suicidio, yo le digo, es una violación clara, como tú mencionabas, del mandamiento que dice no matarás. Pero por el otro lado, hay que dejar la decisión final en manos de Dios y algún día lo sabremos, si la persona en realidad se perdió o no. Pero en primera instancia uno dice, la persona ya no tuvo oportunidad de arrepentirse de haber cometido el acto. Claro. Pero me gusta mucho su perspectiva porque cuando me hacen esa pregunta para mí es difícil responderla porque decir
o condenar a todos los que se han suicidado, pues creo, primero, emocionalmente no le cae bien a la familia o a los amigos. Sí, Y segundo, pues hay cosas que solo Dios sabe y nosotros no sabemos. exacto. Sabes que nunca en ningún funeral donde he estado, el pastor ha mandado a la persona al infierno. Nunca oigo decir, en funerales no adventistas, No adventistas, claro. nuestro querido hermano está disfrutando las llamas del infierno. Siempre mandan a la persona al cielo. Dice, nuestro querido familiar está allá disfrutando del cielo. Pero nadie puede decir eso. Ni aún la persona que parecía ser más fiel en la iglesia puede uno decir eso, porque Dios no solo analiza nuestros actos, sino analiza también la condición de nuestro corazón. Correcto. Así que yo lo que digo es, dejemos eso en manos de Dios, y algún día, cuando Dios lo explique, vamos a saber que la explicación de Dios es la correcta. Así es. Así que bueno, interesante la pregunta. Nos quedan solamente 1 minuto y medio para terminar el programa. ¿Algunas palabras finales de aliento en cuanto a, quizá hayan personas en este momento que nos ven, que han perdido algún familiar, un ser querido debido a esta situación, que se ha suicidado? ¿Algunas palabras finales de ánimo a esas personas, pastor? Las palabras de ánimo sería que nosotros permanezcamos fieles al Señor Jesucristo. Que no dejemos que algo así nos afecte espiritualmente a nosotros, reneguemos, digamos, contra Dios, sino que dejemos todo en las manos de Dios para que Dios finalmente haga la decisión que es justa. Y algún día entenderemos. Tal vez ahora no entendemos, porque vemos oscuramente, pero luego veremos las cosas como son. Así que es un incentivo para permanecer fieles nosotros. Amén. Al Señor. Si estamos deprimidos, pues vayamos al Señor, busquemos ayuda también. Hay buenos psicólogos cristianos, pero no permitamos que eso nos afecte a nosotros negativamente. Así es. Ten mucha fe, ten mucho ánimo, cuida de los tuyos. Si vemos señales de una persona depresiva que pueda tener indicios al suicidio, busca ayuda profesional también, personas cristianas de buena reputación, y tengamos mucho ánimo, que el Señor siga con ustedes. Hasta la próxima.